Si agrupamos en un conjunto datos obtenidos de la naturaleza, como podrían ser los números de casa de una ciudad, las poblaciones de los países, datos como los números de factura de una empresa, la lógica nos dice, o el sentido común nos dice, que estos números tendrán una primera cifra que se distribuye de forma homogénea. Digamos que el número uno aparecerá un noveno de las veces. Un físico del siglo XX llamado Benford demostró que esto no ocurre cuando estos números se generan de forma natural. Y este físico se llamaba Benford y demostró que en la vida real el primer dígito aparece aproximadamente el 30% de las veces, toda vez que estos datos no son manipulados. Es decir, el número uno aparece el 30% de las veces, el número 2 aproximadamente el 17% de las veces, y así. Que es mucho más frecuente la aparición del número uno como primer dígito. Esto corresponde a una escala logarítmica. La ley de Benford nos da una distribución de probabilidades para el primer dígito. Es decir, nos da una distribución el cual es invariante a las escalas. Es decir, que si yo tomo, digamos, la longitud de todos los ríos del mundo, seguirá la ley de Benford. Si yo la tomo en metros, en kilómetros, en pies, es invariante a las escalas. Y también nos da un indicio de que estos datos fueron tomados de forma natural, toda vez que no son alterados los datos, seguirán esta distribución. En cambio, si yo altero los datos de alguna manera, que esto fue muy utilizado, por ejemplo, por el gobierno norteamericano para descubrir aquellas empresas que estaban estafando al fisco mediante facturaciones turbias y demás. Entonces, estas adulteraciones que se producían no seguían esta escala, es decir, que fueron alterados de forma aleatoria. Es decir, si yo trato de alterar los datos y los relleno con datos aleatorios, estos datos se van aplanando, digamos, de esta manera. El primer dígito no siguen esta distribución. Por ejemplo, si yo retoco con algún programa una imagen y convierto esa imagen en píxeles, los píxeles en números, y hago un análisis de Benford de esa matriz de píxeles, esta distribución no se cumple. Entonces es muy probable que esa imagen haya sido alterada, o cualquier conjunto de datos haya sido alterado de forma aleatoria. Y esta ley se expresa de la siguiente forma: la probabilidad de que sea k el primer dígito es igual al logaritmo en base 10 de k más 1 menos el logaritmo en base 10 de k. Esto podemos reescribirlo según las leyes de los logaritmos como probabilidad de que k sea el primer dígito igual al logaritmo en base 10 de k más 1 dividido k. Ingresando esta función nos da esta gráfica, que es la distribución. Vemos, por ejemplo, que para el 1 una probabilidad de 0,3, es decir, 30%, y para el 9 vemos que la probabilidad es 4,6% aproximadamente.